Un maestro es quien percibe soluciones que nadie ve y se entrega totalmente a realizarlas. Nada lo distrae, todo le inspira, su creatividad es máxima. Logra esa tarea imposible y empieza una nueva. Todos podemos alcanzar la maestría, hay un camino para cada uno. Esta es una guía para hallar el tuyo. Empecemos con la siguiente pregunta. ¿En qué habilidad o trabajo deberíamos alcanzar la maestría? Tenemos infinitos caminos frente a nosotros. Lo que hace falta es dirección. Afortunadamente, todos contamos con un guía. Este se manifiesta en nuestras inclinaciones personales. No entendemos por qué nos atraen ciertas actividades o formas de conocimiento. Simplemente un día descubrimos que unas parecen brillar por sobre las demás y quedamos fascinados. Ahora, en esta vida pueden imponernos numerosos caminos, pero nadie puede forzarnos a sentir fascinación por ellos. Esta sensación nace en nosotros, sin intervención del exterior. Este es nuestro guía interno que entre el caos nos abre un trayecto hacia nuestro verdadero yo y nuestra tarea en la vida. Alejarnos mucho tiempo de nuestro guía interno nos dejará sin dirección. No sabremos cómo llenar nuestros días y alguien más lo hará por nosotros. Solo alcanzaremos la maestría y todo el poder que conlleva si seguimos nuestras inclinaciones. La maestría es un camino de muchos años, tan demandante como excitante, y toda alternativa a este padece. Recuerda, siempre es correcto volver al camino original, nunca es tarde para hacerlo. Empecemos de una vez y desde el inicio. Revisemos nuestra infancia en busca de pistas sobre cuál puede ser nuestra tarea en la vida. Preguntémonos, ¿qué nos fascinaba de pequeños? Puede ser un objeto. Einstein a los 5 años quedó maravillado con su brújula y las misteriosas fuerzas invisibles que la hacían funcionar. Recordemos qué experiencias nos impresionaron, como Martha Graham, la primera vez que asistió a un espectáculo de danza, o Daniel Everett, quien de niño observaba con asombro a los migrantes mexicanos en su pueblo. Su idioma, su comida, sus costumbres diferentes lo hacían preguntarse ¿cuántas otras fascinantes culturas existirán en el mundo? O quizás un maestro en alguna profesión despertó tu interés. Fue el caso del adolescente Joel Coltrane al escuchar tocar en vivo a Charlie Parker. Sin embargo, es posible que no asociemos nuestra infancia con fortalezas. Tal vez nacimos con una discapacidad o la hayamos sufrido de pequeño. En ese caso, es importante primero resistir la tentación de querer ser como los demás. Y segundo, concentrarse en las habilidades a nuestro alcance, por más pequeños que sean. Dominarlas ayudará a adquirir confianza y disciplina. Estas discapacidades pueden esconder un llamado en la vida. A Temple Grandin se le detectó un severo caso de autismo a los 3 años. Su refugio en momentos de alteración fueron la interacción con los animales y el trabajo con las manos. Seguir estas actividades la llevó a la equitación y a las manualidades. Luego, en un rancho quedaría fascinada con las vacas y unas tolvas a presión que las relajaba cuando eran vacunadas. Tenía que saber más, así que aprendió a leer e investigar. Sus inclinaciones la llevaron cada vez más lejos, hasta las ciencias animales y la ingeniería. Finalmente, halló lo que deseaba hacer y empezó a diseñar equipos de granja, los cuales son usados ahora por la mitad del ganado en Estados Unidos. No permitamos que nada se interponga en nuestro camino a la maestría, ni siquiera la edad. Freddie Roach, luego de una carrera no tan exitosa como boxeador, incluso lo llevó al alcohol, descubrió en sus visitas casuales a su antiguo gimnasio la verdadera tarea de su vida, entrenar boxeadores. Lo suyo era la estrategia y la creatividad. Olvidó el pasado y comenzó de nuevo. Años después, revolucionó la manera de entrenar en el boxeo. Entendamos, nuestra tarea en la vida se aclarará conforme sigamos nuestras inclinaciones. Podemos seguir 2 estrategias. Como el neurólogo Ramachandran, escojamos un campo que a grandes rasgos responde a nuestros intereses personales y luego profundicemos hasta algo específico. Él inició en medicina y terminó en la especialidad de trastornos neurológicos anómalos, donde confluían todos sus intereses. Halló su nicho perfecto. Otra estrategia es la que siguió Yoki Matsuoka, quien al tomar en serio su fantasía juvenil de construir un robot que jugara tenis con ella, se adentró en 2 campos, la robótica y la neurociencia. Ella aprendió y combinó ambas. Así surgió la neurorobótica. Creó su nicho perfecto. No permitamos que nos tente la fama, los supuestos caminos fáciles o el dinero. Buckminster Fuller estuvo a punto de suicidarse luego de fracaso tras fracaso en el mundo de los negocios. Pero antes de hacerlo, reflexionó.
Si no le quedaba nada más que perder, ya ni siquiera la voluntad de vivir, ¿por qué no empezar a hacer aquello que siempre quiso? Inventar cosas. La verdadera fortuna llega al seguir nuestro propósito, incluso si tenemos que tomar decisiones difíciles. Mozart nunca se reconcilió con su padre, para quien trabajaba, luego de escapar para dedicarse a su propia música. Le escribió: «Soy compositor. No puedo ni debo sepultar el talento para la composición que Dios, en su bondad, tan generosamente me ha otorgado». Asimismo, Charles Darwin, que nunca había visto el mar, se embarcó en una expedición de varios años alrededor del mundo como naturalista, una carrera que jamás se había propuesto, pero que le permitía conocer y recolectar numerosos y desconocidos especímenes, un sueño de toda la vida hecho realidad. Fueron 4 años difíciles y emocionantes, que le servirían como punto de partida para su teoría de la evolución. Antes de partir, le escribió al capitán: «Mi segunda vida está por comenzar, y este será, por el resto de mis días, como un cumpleaños». Al aprender una nueva habilidad en nuestra corteza frontal, numerosas neuronas se activan. Se hace esto para procesar la gran cantidad de información nueva. Este proceso demanda concentración y constante práctica de lo que deseemos dominar, hasta crearse las conexiones neurológicas necesarias para que la habilidad finalmente se vuelva automática. Así, la corteza vuelve a su tamaño normal y se halla lista para la siguiente tarea. Una vez tengamos una idea sobre cuál puede ser nuestra tarea en la vida, conozcamos qué habilidades son necesarias y pongamos en práctica este proceso. Nuestra mente es indisciplinada y distraída, por lo que esta etapa genera mucha resistencia mental. No vamos a querer hacerlo, pero si persistimos se tornará más sencillo. Esta es la estrategia. Reduzcamos las habilidades a partes más simples y pequeñas, y empecemos por ahí. Mientras más habilidades se vuelvan automáticas, menos energía mental consumirán, lo que nos permitirá practicar por más horas al día, disfrutar más y aprender habilidades más complejas. Durante este proceso, nuestra mente estará transformándose. Los placeres inmediatos que nos distraían perderán valor y despertará un nuevo gusto por los retos y la superación. Se intensificará nuestra capacidad de concentración, disciplina y paciencia. También descubriremos talentos ocultos y desarrollaremos una visión personal de nuestro campo. Esa es la primera transformación. Lo primero que debemos hacer es aprender los elementos básicos. Si se trata de una actividad, veamos las técnicas, las reglas. Si es un empleo, es mejor observar las dinámicas sociales primero. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién no? ¿Quién está en ascenso? ¿Por qué? ¿Qué grupos están formados? Observemos sin hacer juicios, haciendo lo posible por comprender nuestro entorno y a las personas. Si encontramos injusticias o caprichos en el funcionamiento de un grupo, sepamos que no estamos en posición de cambiar las cosas. Fracasaremos o lo empeoraremos. Solo cuando tenemos total dominio del sistema es cuando podemos cambiarlo. Otro punto que debemos tener en cuenta es que nuestra meta es el aprendizaje. Si encontramos oportunidades para formarnos, no lo dejemos de lado por temas de dinero. Un empleo acorde a nuestra formación, aunque mal pagado, nos sigue siendo provechoso a largo plazo. Ya habíamos mencionado a Freddie Roach. Él ha sido manager del año 5 veces. Pero antes de aprender el oficio, era un boxeador retirado que trabajaba en ventas por teléfono. Luego de su jornada, visitaba el gimnasio de su ex-manager y, como quien pasaba, entrenaba a los boxeadores que recibían menos atención ahí. Hacía esto a diario, pero no exigía una paga. Si lo hubiese hecho, no le habrían dejado entrenar y no habría aprendido el oficio. A pesar de lo cansado que era mantener su trabajo y el gimnasio juntos, persistió desarrollando su técnica como entrenador. Con el tiempo, había impresionado a tantos alumnos que pudo abrir su propio gimnasio. Ejemplos así hay muchos, algunos drásticos, como Darwin, que se embarcó como naturalista sin paga en un viaje de varios años. Cuando uno es joven, debe aprender a arreglárselas con pocos recursos y aprovechar toda su energía. Esto lo decidió Martha Graham, cuando abrió una modesta escuela de danza con las que sobrevivía ajustadamente, pero le permitía tiempo para desarrollar el estilo dancístico que deseaba crear. Ahora hablemos de la práctica. Este es un hecho. 10.000 horas de práctica eficaz acumuladas transforman tu cerebro. No hay atajos, ni las drogas, ni los trucos esotéricos. Debemos vencer la resistencia. Bill Bradley, estrella de la NBA,
En sus inicios fue un jugador torpe y lento en sus dribleos. Él estaba muy consciente de esto, así que se sometió a un intenso y creativo entrenamiento. Se colocó lentes con cartones en la parte inferior que le impedían ver la pelota. Colocó sillas dispersas en el campo y practicó diariamente por horas su dribleo. A esto le agregó ejercicios para desarrollar su vista periférica. Años después, Bradley tenía ojos en la espalda. Identifiquemos nuestras debilidades y ataquémosla intensamente. Marcel Proust no era lo bastante disciplinado para escribir su novela. Se acercaba a los 30 años, sin carrera ni posición social, dependiente aún de sus padres. Finalmente, se propuso una tarea: aprender inglés y traducir las obras completas del crítico de arte John Ruskin, a quien tanto admiraba. Luego de someterse a esa tarea, se había convertido en un especialista en diversos temas y contaba con la disciplina necesaria para escribir su monumental novela, En busca del tiempo perdido. Algo que acelerará nuestro aprendizaje es contar con un mentor. Este podrá direccionarnos y ponernos a prueba. Debemos elegir estratégicamente. Consideremos nuestras inclinaciones, nuestra tarea en la vida, cómo nos vemos en el futuro. Por ejemplo, si lo tuyo es la experimentación, necesitarás un mentor poco conservador, que te brinde espacio para tus errores y búsqueda de un estilo. Recordemos aceptar las críticas con gusto, incluso buscarlas. Los maestros han experimentado numerosas críticas y dudas en su camino a la maestría. Es necesario que recibamos también altas dosis de realidad. De no tener posibilidad de hallar un mentor, busquémoslos en libros u otros medios, pero no nos quedemos en los que leamos. Démosle vida. Pensemos, ¿qué haría él en tal o cual situación cuando enfrentemos algún problema? No creamos que no necesitamos un mentor. Aprovechemos todo el conocimiento acumulado desde antes que naciéramos. Pero también, sigamos el ejemplo de Glenn Gould, cuando estaba bajo la tutela de Alberto Guerrero. Todo lo que Gould aprendía lo transfiguraba en sus propias ideas. Nunca se dejó absorber por su mentor. De igual forma, tomemos cierta distancia de las lecciones que recibamos y adaptémoslas cuidadosamente a nuestras propias inclinaciones y estilos. Solo así superaremos al maestro. Por último, cabe mencionar que ya debes contar con disciplina y ciertas habilidades antes de buscar un mentor. También es posible que conforme avances en tu campo, este aparecerá por su cuenta. Así como en la Edad Media, cuando los jóvenes aprendices de diversos oficios, luego de prepararse durante 7 años, solo podían ascender de rango, produciendo una obra maestra o superando una prueba final, igualmente nosotros concluiremos la primera transformación con un proyecto o trabajo, aplicando activamente todo lo aprendido. Posiblemente querramos postergar esta etapa final, ya que nuestras habilidades estarán expuestas y podremos ser criticados. Lo mejor, sin embargo, es iniciarnos en esta etapa antes de sentirnos preparados. Probará nuestro carácter y nos preparará para cuando nuestro trabajo ya sea público. Como ejemplo tenemos a John Keats, que a falta de un mentor pasó horas leyendo los grandes poetas y practicando sus estilos y formas poéticas en su propia poesía durante años. Para culminar su aprendizaje, decidió como prueba final escribir un poema de 4000 versos, inspirado en el mito griego de Edimón. Se fijó como tarea 50 versos diarios y se forzó a terminarlos a pesar de las dudas y el horror que experimentó al ver su propio trabajo todos los días. Gracias a esta primera obra materializada, pudo entender sus deficiencias, inclinaciones y estilo, descubrió el tipo de poesía que deseaba escribir y probó tener la disciplina necesaria. En sus propias palabras, me arrojé de cabeza al mar, y así conocí su fondo, las arenas movedizas y las rocas, mejor que si hubiera permanecido en la verde playa, tomando té y buenos consejos. La mente original es la que poseemos en la infancia, cuando experimentamos el mundo por primera vez. En aquel entonces todo nos asombraba y llamaba nuestra atención. No habíamos integrado convenciones, normas ni opiniones. Cuando pensábamos, no nos autorrestringíamos. No obstante, conforme crecemos y adquirimos más conocimiento, hallamos el mundo menos emocionante. Creemos conocer la realidad de las cosas y empezamos a desentender los detalles. Gradualmente, nuestras ideas se vuelven rígidas. Conservemos la mente original, su libertad creativa y curiosidad por el mundo. Ya contamos con habilidades en nuestro campo. Ahora dejémonos llevar por lugares nuevos que desafíen los preceptos que hemos adquirido en nuestro aprendizaje. No nos concentremos en aquello que conocemos. Exploremos nuevos campos e ideas ajenos a los nuestros. Así apreciaremos más aspectos de la realidad y lograremos una nueva transformación. Necesitaremos primero una tarea que nos obsesione, un problema o idea que no deje descansar nuestra mente. Solo así utilizaremos todas nuestras fuerzas creativas.
El pintor Rembrandt, obsesionado por las escenas trágicas y oscuras de la vida, buscó formas nuevas de plasmarlas hasta inventar una técnica nunca antes vista para pintar y capturar la luz. No seamos generales. Si nos proponemos iniciar un negocio, escribir un libro, no estamos apuntando realmente a ningún lado. ¿Negocio de qué? ¿Libro sobre qué? Mejor estemos atentos a nuestro entorno, a nuestras vidas. Cuando algo específico llame nuestra atención, sigámoslo a ver a dónde nos lleva. Otra manera es descubrir, así como lo hizo Martha Graham, una tarea a partir de aquello que no encontramos en nuestro campo. Recordemos que en ámbitos artísticos, incluso lo más novedoso, con el tiempo se vuelve corriente y aburrido. El campo entonces estará abierto a nuevas propuestas. Una vez tengamos nuestra tarea, abordémoslas desde distintas perspectivas. John Keats llama a esta facultad capacidad negativa. No olvidemos que el mundo es complejo, misterioso y siempre cambiante. Por lo tanto, al abordar un tema o problema, no debemos estancarnos en nociones preconcebidas. Busquemos nuevos puntos de vista. Darwin tuvo que sobreponerse al paradigma de su época para llegar a la teoría de la evolución. En el ámbito artístico, Mozart aprendió técnicas de compositores muy distintos a él. Esto le brindó más recursos para sus propias obras. Mientras más vasto sea nuestro conocimiento, más insólitas serán las asociaciones que hagamos. Este es nuestro punto de partida. Corresponde ahora trabajar intensamente hasta chocar con un problema que no podamos resolver. En ese momento debemos tomar distancia y relajar la mente por medio de una actividad ajena. Einstein tocaba el violín, aunque otra forma más común es irse a dormir luego de un día de trabajo arduo. Según Einstein, fue así como la solución al problema de la relatividad general apareció en su mente. Richard Wagner compuso el preludio de su obra El oro del Rin de una manera similar. Frustrado por un bloqueo creativo, fue de paseo al bosque. Allí, atormentado, se sintió sumergido en violentas aguas, cuyos sonidos se volvían acordes. Despertó y rápidamente fue a tomar apunte de estos. Así nació una de las composiciones más memorables de Wagner. Cuando nos enfocamos en una tarea, inevitablemente nuestra visión se estrecha. Nos costará ver todas las posibilidades y tendremos que destensarla. No subestimemos las casualidades. Han sido responsables de muchos logros en la historia. En la ciencia, pasó con los rayos X y con el descubrimiento de la inmunología. También puede ser utilizada como herramienta creativa, como lo hizo el pintor surrealista Max Ernst, que utilizaba patrones al azar para elaborar sobre ellos magníficas pinturas. No obstante, tengamos en cuenta que el azar favorece solo a las mentes preparadas. Estas tareas creativas que nos desafían mantendrán nuestra mente flexible y con mayor perspectiva. Al llevar a cabo varias de estas, eventualmente, llegaremos a una nueva fase, más abstracta y difícil de explicar con palabras. Ver más allá. Esa parece ser la forma más clara de explicar lo que conlleva la maestría. Los propios maestros son muy abstractos al hablar del tema. El ajedrecista Bobby Fischer afirmaba ver campos de fuerza en el tablero. Glenn Gould hablaba de una arquitectura de la música que él mismo diseñaba mientras tocaba. No solemos darle importancia a estas descripciones, o no las creemos, pero lo cierto es que hay algo inexplicable en lo que estas personas logran. Temple Grandin, así como Jane Goodall, desarrollaron después de tantos años en su campo una comprensión de la vida animal que desafía nuestra lógica. A Einstein, en su mente, lo sorprendió una visión del universo tan novedosa que debió trabajar años para comprobarla. ¿Cómo es posible tener la respuesta antes de llegar a ella? Pues con la maestría desarrollamos una intuición. La intuición guía la razón, pero a su vez nace de esta, por medio de la práctica intensa. Para este momento ya hemos integrado numerosas habilidades complejas en nuestro cerebro. Significa que estas son automáticas y ya están en la punta de nuestros dedos. Tenemos acceso ahora a aquello que está más allá. Veamos el universo de otra forma, no como un conjunto de unidades, sino como una misma unidad, extensa, compleja, pero con un mismo origen. Todos los que habitamos y todo lo que hacemos está interconectado. Aquello que conecta todo es lo que gracias a la maestría podemos ver. Llamémoslo logos o llamémoslo Tao, esta dinámica se nos hace evidente aunque no podamos explicarla. Para ello es necesario abarcar más campos del saber humano, que las múltiples formas de conocimiento fluyan en nosotros. Este no es un ideal romántico, es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Tiene una inherente necesidad de establecer relaciones. No somos islas. No hay especialización en la maestría, solo universalidad. Unir el arte con la ciencia,
la tecnología, la política, la psicología con la historia y la religión. Se ha hecho antes que nosotros. Nuestros antepasados buscaron dominar su entorno para sobrevivir, para comprenderlo y luego para progresar. De esta forma nos han dejado tantas maravillas. No nos dejemos engañar, el mundo en el que vivimos es emocionante. Estar vivos también lo es. Aunque haya mucho sufrimiento, si hallamos aquello por lo que valga la pena vivirlo y lo perseguimos, una nueva realidad se abrirá ante nosotros. Y también podremos hacer cosas maravillosas que enriquezcan al mundo. Todos tenemos un guía interno mostrándonos que hay un propósito para cada uno. Nuestra tarea en la vida es llevarlo a cabo.